para debate. Trata-se de um tema denso, complexo, envolve um conjunto infindável de questões. López Menudo. Sr. Professor López Menudo. Tem o micrófono. Bien, buenas tardes. Mi felicitación a los dos ponentes, pero me voy a referir concretamente a la ponencia magnífica del profesor Luis Míguez. Me ha parecido una exposición sintética, ágil, expresiva de su dominación de la materia y, por tanto, yo antes que nada lo que quiero es plantear una duda, porque si realmente he entendido mal, pues me callo y pido perdón, y si he entendido bien, pues continúo. Entonces, me parece haberle oído que en la futura ley española, donde ya se incorpore la directiva que están fraguándose, o sea, el proyecto que se fragua, la conveniencia de acudir a métodos o a sistemas de mediación y de resolución de conflictos al margen de lo que controles tradicionales, al margen incluso de lo que puedan disponer las propias directivas. ¿He entendido bien que eso era así? Enriquecer... ¿Que se recoge o no se recoge? Que se enriquezca la ley nueva. Claro, mi propuesta es eso, que se enriquezca. Es eso, que se enriquezca la ley nueva con medios efectivamente adicionales, independientemente... No está, que yo sepa no está. Mi propuesta era que se tuviera en cuenta eso, que la línea que hay ahora mismo de introducir también en el ámbito administrativo los medios alternativos de resolución de controversias, que el ámbito de la contratación, donde se manejan intereses esencialmente económicos, que sería un ámbito pues adecuado precisamente para la introducción de esos sistemas. Eso es lo que yo comenté en la ponencia. Bien, entonces he entendido bien y por tanto voy a continuar, voy a seguir. Entonces, pues sí, me ha resultado un tanto rara la propuesta, la verdad, porque el protagonismo que tiene el Tribunal de Resolución de conflictos contractuales, actualmente en el ámbito de la contratación, ya no solamente en la fase de la preparación del contrato, sino incluso en la fase de ejecución del contrato, según la directiva de 2014, la 14, la 24 es, en donde incluso en la fase de ejecución también interviene con un control preventivo del ius variandi, ¿no? Entonces se puede decir que el Tribunal de Conflictos Contractuales se ha adueñado, de alguna manera, del control de los contratos. Ya no solamente en la fase de preparación, sino en la fase de ejecución. Pero es que además, después en la fase de ejecución, está la intervención del Consejo de Estado. Y sus homólogos, consejos consultivos autonómicos. Entonces hay dos puntos de control, estos últimos referido naturalmente a la fase de resolución del contrato. Entonces, bueno, cuando la Unión Europea está imbuida de su orgullo, se puede decir, de haber hecho el gran invento, ¿no? El Tribunal de Recursos Contractuales, al que reputa de órgano independiente, con solvencia técnica, imparcialidad, etcétera, etcétera, cosa que habría mucho que ver también, pero esa es otra materia. Entonces, con los efectos suspensivos de su recurso, y además que se considera por todos nosotros como el paradigma exportable a otros sectores de la acción administrativa, como se concluyó, por ejemplo, en el Congreso de Zaragoza del año pasado, donde prácticamente todos los intervinientes pues propugnaban que el sistema del Tribunal de Resolución de Conflictos se expandiese a otros sectores de la acción administrativa. Mi pregunta es, ¿dónde colocaríamos, por tanto, un control más de ese carácter, ese órgano de intermediación o de resolución de conflictos? Que por otra parte, ya no es porque saturaría de algún modo los controles que ya creo que están suficientemente establecidos en los contratos, sino que podría ser una medida muy peligrosa. Porque se podría pensar que la creación de un órgano arbitral, distinto incluso del Tribunal de Conflictos, que sí ese tiene la garantía institucional de que tiene que ser independiente, al igual que el Consejo de Estado, que necesariamente tiene que ser independiente. Introducir un órgano de menor rango en cuanto a su independencia, solvencia, etcétera, pues podría ser una vía
para que los problemas o la arbitrariedad o la corrupción, llamémosle ahí, se pudiera salir por la puerta y entrarnos por la ventana, ¿no? Porque se pudiera pensar malévolamente incluso de que hasta la administración y el propio contratista pudieran estar de acuerdo en un momento determinado en hurtar el control del Consejo de Estado o de un Consejo Consultivo, y optar, por tanto, por la vía de esa mediación atípica para que, precisamente, el Consejo de Estado o el órgano consultivo no pudiera ejercer su función de control, que es la más alta función que se puede ejercer dentro del íter de un contrato, y que para eso está. Entonces, me ha resultado un tanto extraña la propuesta por eso, ¿no? Voy a matizarlo porque, a ver, yo a lo que me refiero no es, desde luego, ni a que se cree un nuevo órgano de control, eso en ningún caso, porque efectivamente ya hay órganos suficientes, yo eso no lo propongo, ni tampoco me refiero a que de alguna forma se hurte a lo que son los órganos de control institucionales, pues Consejo de Estado, el Tribunal de Recursos Contractuales estatal o los autonómicos correspondientes, ni por supuesto los tribunales de justicia, lo que es el control del cumplimiento de lo que son reglas imperativas de derecho público que garantizan pues la libre concurrencia, la objetividad en la adjudicación, etcétera. Pero ahí también, en el ámbito de la contratación pública, hay también otro tipo de conflictos entre los operadores económicos, licitadores o sobre todo el contratista y la administración, que caen un poco fuera de ese margen. Pues conflictos sobre, por ejemplo, el pago de la retribución del contrato al contratista, o sobre determinados aspectos de la manera de ejecutar el contrato, donde sí hay un margen, son aspectos que acaban muchas veces judicializados y donde a lo mejor habría un margen para una mediación o conciliación previa donde llegar a un acuerdo, y que eso no afectaría a los principios, digamos, fundamentales a los que se refiere el derecho de la Unión Europea, de la libre concurrencia en los procedimientos de adjudicación, la objetividad en la adjudicación. Entonces, yo cuando hablo de esto me refiero a aspectos, digamos, que donde no esté implicado directamente un interés público imperativo que no admita una transacción. Hablo de aspectos donde sí cabe transigir, insisto, pues cuestiones sobre el pago de la retribución al contratista, aspectos sobre interpretación del contrato en relación con su ejecución, etcétera. Yo me refiero a eso, evidentemente. Y desde luego no propongo en ningún caso introducir nuevos órganos. Yo hablaría de, como hace el acuerdo sobre contratación pública, de medios más informales. Y ya digo, con la idea esa, de evitar que esos aspectos acaben judicializados, cuando son conflictos, insisto, de contenido esencialmente económico entre contratista y administración o entre el sector público. Entonces, un poco matizo de esa manera lo que había dicho. La verdad es que como he tenido que ser muy sintético, a lo mejor no he podido pues precisar completamente lo que quería decir. ¿De acuerdo? Pues eso. Muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer as excelentes apresentações que fizeram todos os oradores, cada daqueles que integram este painel, e também, de uma forma particular, a intervenção do Sr. Professor Miguel Assis Raimundo, embora mais reduzida, que achei muito interessante. E gostaria só de ouvir a opinião do Sr. Professor Luís Miguel Macho e também do Sr. Professor Miguel Assis Raimundo, já que, de uma forma, um e outro se referiram a esta questão que tem que ver com o controle jurisdicional que deve ser feito do exercício da função administrativa. O Sr. Professor Luís Miguel referiu na parte final da sua apresentação aos meios alternativos de resolução de litígios. E eu também partilho da opinião de que estes meios existem no atual ordenamento jurídico nacional e europeu e que são muito bem-vindos porque são um plus, um modo extra de acesso à justiça. Mas relacionando aquilo que o Sr. Professor disse com aquilo que o Sr. Professor Miguel Assis Raimundo disse, relativamente ao controle jurisdicional que pode ou não haver sobre o exercício da função administrativa, a questão que coloco é a questão de saber até que ponto pode ou não esses meios alternativos de resolução de litígios continuar a assegurar a efetividade do controle da legalidade da atuação da administração pública. E se, ao largar-se, porventura em excesso, os meios alternativos de resolução de litígios, poderemos ou não estar a abrir uma porta para a diminuição deste controle e, portanto, com questões, também muitas outras questões acessórias que podemos aqui falar. A corrupção é uma delas, mas a corrupção, porventura, é mais gritante. Estamos a falar de muitíssimos outros fenómenos
que ficam aquém, mas igualmente relevantes para a construção de um Estado de Direito democrático. E, portanto, fazendo a ponte entre a parte final do Sr. Professor e também ao que o Sr. Professor Miguel Assis Raimundo me referiu, porque vejo esta questão dos meios alternativos de litígios com algo preocupante quanto à forma como estão a ser implementados na prática em Portugal. Uma coisa é a criação dos meios alternativos de resolução de litígios, tal como a União Europeia os propõe, tal como a maioria dos países ocidentais os exercem, e outra coisa é aquilo como nós estamos a fazer em Portugal, de maneira algo diferenciada relativamente à maioria dos países. E só uma declaração de interesses, para aqueles que não me conhecem, eu sou juíza desembargadora, portanto sou juíza de carreira, embora também professora na atualidade, mas sou magistrada, mais do que professora. Muito obrigada. Muy bien, la pregunta va un poco en la misma línea del profesor López Menudo y además yo creo que la reflexión es muy coincidente con la de él. En España la situación no es la misma que en Portugal, porque en España, en el ámbito administrativo, el desarrollo de los medios alternativos de resolución de controversias es extremadamente limitado, por no decir inexistente. Los medios alternativos, digamos, informales, tipo mediación o conciliación, en España prácticamente no existen. Y ya digo, en el ámbito contractual, donde habría algunos ámbitos donde sí se podrían introducir, ni están previstos, ni en los anteproyectos se prevén, a pesar de que, ya digo, el acuerdo sobre contratación pública sí los menciona. Pero yo vuelvo a insistir un poco en lo que acabo de comentar, y esto está ya inventado, quiero decir. En el ámbito público hay unos límites, evidentemente, para aplicar ese tipo de medios alternativos de resolución de controversias. Hay unos intereses públicos prevalentes y el ejercicio de unas potestades públicas que no son negociables. Es decir, transigir o negociar sobre el cumplimiento de los criterios objetivos de adjudicación de los contratos o de concurrencia, eso no es posible, eso no debería ser posible. Pero en un contrato hay después otros aspectos, sobre todo entre contratista y administración, que tienen un contenido, como he dicho antes, puramente económico. Pues insisto, cuestiones relativas a la ejecución del contrato, al pago de la retribución al contratista, donde se da una parte de litigiosidad o de controversias entre el poder público y el contratista, y donde se hay ese margen para la negociación previa y para descargar a los órganos jurisdiccionales si se llega a un acuerdo antes de judicializar el conflicto. Entonces, cuando se trata, insisto, de aplicar principios públicos vertebradores del sistema de contratación, ahí la garantía jurisdiccional es ineludible y no se puede hurtar eso a la garantía jurisdiccional. Es decir, si se respetó o no el principio de concurrencia, eso no es, yo entiendo que eso no es transigible, eso no se puede pactar. Y eso al final, si no se respetan esas reglas, tendrá que ser, en último término, aún existiendo órganos administrativos como los tribunales que tenemos en España de recursos contractuales, al final tiene que haber un control jurisdiccional. Yo no vi antes en la directiva el considerando donde se dice que la decisión sobre dividir en lotes o no puede estar sometida a ningún control administrativo jurisdiccional. Eso yo no lo había visto, la verdad, en la directiva, pero es algo que no tiene pies ni cabeza en el ordenamiento jurídico español. Eso es que entra en conflicto directo con el artículo 24 de la Constitución y con el artículo 106.2. Eso no es imaginable. ¿Cómo que no? Claro, por muy discrecional que sea la decisión, tiene que haber un control jurisdiccional, evidentemente. Pero insisto, después, en el ámbito de la contratación no podemos perder de vista que hay otro ámbito, otros aspectos, donde sí cabe el margen para el pacto, para la negociación, incluso hipotéticamente para un arbitraje, incluso. Entonces habría que distinguir. Pero es lo que yo comentaba antes, cuando se hace la transposición de una norma como las directivas de contratación pública, hay que hilar fino, como decimos en español, es decir, hay que distinguir lo que se puede y lo que no se puede, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Y hay soluciones que no se pueden desechar sin más por el hecho de que no estén en las directivas o por el hecho de que las directivas pues solo se fijen en determinados aspectos. La contratación pública no es solo lo que recogen las directivas. Hay más contratación pública al margen de las directivas. Las directivas han ido avanzando en una extensión de sus reglas a aspectos relativos a la ejecución de los contratos, pero todavía no lo regulan todo. Y ahí hay un margen todavía. Y ya digo, y en ese margen pues hay todavía aspectos donde sí podrían pensarse en introducir ese tipo de medios de resolución de controversias alternativos. Não sei se o Sr. Professor Miguel Assis Raimundo quer dizer alguma coisa a propósito. Bem, agradecendo a questão como foi colocada, eu diria que o sistema português oferece aquelas que são as cautelas que porventura pode oferecer.
ficou na reforma, aliás, agora do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, exatamente a questão da legalidade, por um lado, com a relação com a equidade, portanto, estabelecendo que não ser possível recurso à equidade em questões que tenham a ver com aspectos de legalidade, e também ressalvado, curiosamente, mais ligado com a minha intervenção, o tema da eficiência, ou seja, o tema da margem de livre decisão. A reforma igualmente ressalvou que os tribunais arbitrais não podem intervir em aspectos que tenham que ver com a margem de livre decisão administrativa. E, portanto, esses dois pontos, digamos assim, de indisponibilidade naquilo que é o controle da atividade administrativa estão salvaguardados no que diz respeito à arbitragem, agora mais concretamente, que aliás tem dignidade constitucional, isto é, também os tribunais arbitrais são referidos na Constituição e, portanto, têm um papel relevante na Constituição. Eu diria que os tribunais arbitrais expressam também um aspecto valioso, que eu acho que é complementar da jurisdição do Estado, que é a situação em que a comunidade jurídica, pessoas que não são necessariamente magistrados de carreira, também têm alguma coisa a dizer sobre a forma como são julgados os litígios da administração. E, portanto, eu vejo um sinal positivo na arbitragem. Acho que um ponto a regular com cuidado, além daqueles dois que já referi, é a questão de saber de que forma é que se faz a ligação entre jurisdição arbitral e tribunais do Estado, designadamente em sede de recurso. Ou seja, é preciso, como aliás resulta de jurisprudência recente do Tribunal Constitucional, fazer esse nexo de forma adequada entre aquilo que é a decisão arbitral e aquilo que deve, em princípio, apesar de tudo, ir a essa reserva última da autoridade e legitimidade que é composta pelos tribunais do Estado. Enfim, seria isso que eu diria. Mais alguma questão? Estamos na hora. Então, damos por encerrada esta segunda sessão, agradecendo as intervenções do Sr. Professor Luís Miguel Macho e do Sr. Professor Rui Medeiros e também do Sr. Professor Assis Raimundo. E vamos então já de imediato para a terceira sessão sobre cooperação transfronteiriça.